El Arca de Noé. La ingeniería de la fe. Imagínese construir un barco colosal sin tecnología moderna, solo con madera, herramientas rudimentarias y una fe inquebrantable. Noé soportó décadas de trabajo bajo el sol abrasador, burlas y dudas, todo para cumplir una misión divina: salvar a su familia y a los representantes de todas las especies animales de un diluvio global. El arca, de aproximadamente 450 pies de largo, 75 pies de ancho y 46 pies de alto, era aproximadamente del tamaño de un barco de carga moderno. Realizada en madera de gofer y recubierta de betún, su construcción desafía la lógica de la época. Los investigadores han estado investigando posible evidencia del arca. En 1959, un piloto turco identificó una formación parecida al casco de un barco en el monte Ararat. Desde entonces, varias expediciones han intentado confirmar si los restos del barco de Noé están allí. Algunas misiones han encontrado trozos de madera petrificada y estructuras geológicas consistentes con un gran barco. Sin embargo, la pregunta sigue siendo: ¿es realmente el Arca de Noé? Además, los estudios sugieren que hace miles de años, un evento catastrófico pudo haber sumergido grandes áreas de Mesopotamia, dando lugar a la tradición de un diluvio global. Además, los estudios sugieren que hace miles de años, un evento catastrófico pudo haber sumergido grandes áreas de Mesopotamia, dando lugar a la tradición de un diluvio global. Los muros de Jericó, el sonido que rodaba por las piedras. Imagínese una ciudad rodeada de murallas colosales, tan gruesas e imponentes que parecieran infranqueables. Jericó, una de las ciudades más antiguas de la humanidad, fue escenario de uno de los acontecimientos más misteriosos y controvertidos de la Biblia. Según relatos bíblicos, los israelitas, después de 40 años en el desierto, recibieron instrucciones divinas para conquistar Jericó de una manera inusual: marchar en silencio alrededor de la ciudad durante 6 días y en el 7º día, caminar 7 veces, tocar trompetas y gritar. Entonces los muros simplemente se derrumbaron. Arqueólogos como Kathleen Kenyon en la década de 1950 investigaron Jericó en busca de respuestas. Descubrieron ruinas de una gran muralla que parecía haberse derrumbado repentinamente. Sorprendentemente, la evidencia sugiere que los muros cayeron desde adentro hacia afuera, algo inusual en las invasiones, donde los muros generalmente son derribados desde afuera hacia adentro. Algunos investigadores proponen que un terremoto pudo haber causado el colapso. Jericó está situada sobre una falla geológica y los terremotos son relativamente comunes en la región. Sin embargo, ¿cómo podían los israelitas predecir exactamente cuándo ocurriría un terremoto? Y además, ¿cómo pudo haber sucedido exactamente en el momento de las trompetas y los gritos? El Templo de Salomón. El resplandor de lo sagrado. Imagínese un edificio tan grandioso que sus paredes estuvieran cubiertas de oro puro, reflejando la luz del sol en un brillo celestial. Este era el Templo de Salomón, la obra maestra de la arquitectura sagrada de Israel. La construcción comenzó con el rey David, pero fue su hijo, Salomón, quien la completó. El lugar elegido fue el monte Moría, donde siglos antes, Abraham casi sacrificó a su hijo Isaac. Las piedras utilizadas en la construcción fueron cortadas y preparadas lejos del lugar, y no se escuchó ningún sonido de martillos ni de herramientas en el lugar de la construcción, según orden divina. El interior del templo estaba cubierto de oro puro, con querubines tallados, palmeras y flores adornando cada rincón. El lugar santísimo, el corazón del templo, albergaba el Arca de la Alianza, símbolo de la presencia física de Dios entre el pueblo. Después de 7 años de intenso trabajo, el templo fue inaugurado con una ceremonia inolvidable. Una nube gloriosa descendió y llenó todo el templo, y fuego del cielo consumió los sacrificios en el altar, señalando que Dios aceptaba ese templo como su santuario. A pesar de su importancia, no existe evidencia arqueológica sólida de la existencia del Templo de Salomón, y el edificio no se menciona en los registros extrabíblicos sobrevivientes. La Torre de Babel.
la ambición que dividió a la humanidad, imaginemos un mundo donde toda la humanidad hablara un solo idioma, sin barreras ni fronteras. Unidos, decidieron construir una torre tan alta que llegara al cielo. Pero esta ambición despertó la ira divina, provocando la confusión de las lenguas y la dispersión de los pueblos. La Biblia relata que después del diluvio, los descendientes de Noé comenzaron a repoblar la tierra. En un momento dado, decidieron construir una torre en la llanura de Sinar, la actual Mesopotamia, para hacerse un nombre. Dios, notando su arrogancia, confundió sus lenguas, impidiendo la comunicación y obligándolos a dispersarse por el mundo. Los arqueólogos han descubierto cerca de 30 zigurats en la región de Mesopotamia, estructuras con forma de pirámides escalonadas. El más famoso es Etemenanki, un templo dedicado al dios Marduk en Babilonia. Descrita como la casa que conecta el cielo y la tierra, sus dimensiones y propósito recuerdan a la Torre de Babel descrita en la Biblia. Más que una historia sobre la fragmentación del lenguaje humano, la Torre de Babel sirve como recordatorio historia atemporal sobre los peligros de la ambición desenfrenada y la búsqueda del poder ilimitado. El segundo templo, la esperanza reconstruida. Después de 70 años de exilio en Babilonia, los judíos regresaron a su patria con el sueño de reconstruir el templo destruido. El segundo templo de Jerusalén se convirtió en un símbolo de renacimiento, esperanza e identidad para toda una nación. Con el apoyo del rey persa Ciro, comenzó la reconstrucción, pero el nuevo templo era más modesto que el de Salomón. Sin el Arca de la Alianza y el brillo del oro puro, muchos ancianos lloraron al recordar su antigua gloria. Siglos después, Herodes el Grande amplió y embelleció el segundo templo, transformándolo en una de las maravillas del mundo antiguo. El patio del templo se duplicó. Se construyeron columnas monumentales y enormes pasarelas que impresionaban a cualquier visitante. Partes del templo estaban cubiertas de oro y mármol blanco, haciendo que su estructura brillara bajo el sol de Jerusalén. El templo se convirtió en el corazón palpitante del judaísmo, donde multitudes se reunían para orar, sacrificar y buscar la presencia de Dios. Fue en este templo donde Jesús enseñó, expulsó a los mercaderes e hizo una declaración profética: no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. En el año 70 de Cristo, el Imperio Romano sitió Jerusalén. En respuesta a la primera revuelta judía, después de meses de brutales combates, los romanos invadieron la ciudad y quemaron el templo. Los relatos históricos indican que el oro se fundió en las llamas y fluyó entre las piedras, lo que llevó a los soldados romanos a desmontar cada parte del templo para recuperar el precioso metal. Cuando todo terminó, solo quedaron ruinas, siendo el muro occidental uno de los últimos vestigios de la grandeza del templo. La presencia divina, del templo al corazón humano, el templo era el lugar de la presencia de Dios, donde se ofrecían sacrificios y el pueblo buscaba perdón y guía. Pero algo cambió. Jesús trajo un mensaje revolucionario: destruid este templo, y en 3 días lo levantaré. No hablaba solo de piedras y muros, sino de sí mismo. Si esta historia te tocó el corazón, no dejes de ver los otros videos con historias inspiradoras, como esta. Gracias a todos y nos vemos en el próximo video.